Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Bueno, para nosotros es gracias a todos. En realidad hoy esta es la última, casi la última actividad de la feria. Fue muy buena, muy linda. La verdad que el compromiso de todas las editoriales que estuvieron y trabajaron para nosotros es un orgullo. Siempre está abierto este espacio para todas las formas de comunicación, así que para nosotros esta fue una más de la actividad que tuvimos este año por los 30 años del CUY, así que les agradezco a todos y hoy tenemos un gran honor que es tener a Fernando, aunque todos lo conocen por Periodistán, su nombre de guerra o su nombre de viaje creo, así que le agradezco a la gente de Futurock que siempre nos acompañan y siempre estamos desde sus orígenes mismos, nosotros estuvimos ahí acompañándolos también. Así que nada más, los dejo con la estrella que todos quieren conocer. Creo además, Fernando, que escuché por ahí que como fue medio en pandemia, nunca habías hecho o algo así, una presentación en vivo todavía. Así que es un honor para nosotros. Es la primera presentación del libro, así que muchas gracias y bueno, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Gracias, Ley. Gracias por venir. Bueno, sí, efectivamente. En mi caso salí en 2020 por la pandemia y justo en ese momento de vuelta al ruedo y un poco de cresta de la ola, estábamos en pandemia, así que nunca hice una presentación, no solo del libro, de nada. O sea, no hice ningún evento de nada, lo cual, fue malo desde ya, pero también en algún punto fue bueno que yo sé que la pandemia en algún punto, y siendo desde ya muy mezquino y egoísta en lo que voy a decir, por supuesto, favoreció la lectura y en ese sentido, bueno, no estuvo tan mal tal vez para el libro, pero sí, me sacó toda posibilidad de socialización y de presentación y demás, y una vez que la pandemia terminó volví a viajar. Estoy recién llegado, hace una semana, todavía adaptándome, digamos. Recién les comentaba a las chicas de Futurock, no tengo todavía número de teléfono argentino, tarjeta, etcétera, lo cual está buenísimo igual. Así que bueno, volví ahora después de 5 meses en India, Sri Lanka, Tailandia, Irak, Egipto, un poquitito de Europa y regreso a Argentina. A ver, lo que yo pensé un poco para hoy, es verdad que este libro, que es el último por poco tiempo, porque ya está por salir el próximo, no tuvo presentación. También es verdad que ya está en el mercado hace bastante tiempo y al mismo tiempo dentro de poco sale uno nuevo que fue, o que va a ser el que va a acaparar un poco mi atención a partir del día que salga. Así que básicamente yo creo que podemos hablar de los dos, digamos, ¿no? Del viaje por Medio Oriente y por la Ruta de la Seda, que fue un poco el que le dio el nombre y el alma a mi proyecto. Siempre lo digo, algo que se me fue completamente de las manos. Yo salí de viaje, si ustedes me cruzaban el 29 de enero de 2019 en Ezeiza, era más que un viaje, era una huida realmente. Había pasado algunos momentos malos personales, familiares, laborales. Me había quedado sin trabajo, me habían pagado una indemnización y con eso dije, bueno, a ver qué sale. Yo dije, bueno, a ver, voy a ir a estos lugares medio raros, medio exóticos que nadie conoce. Voy a tratar de escribir algunas cositas, retratar la sociedad local. Probablemente alguien lo lea. A la vuelta voy a conseguir algún trabajito. Y bueno, la verdad es que ahora vivo de esto, digamos. Siempre cuento la historia de que en enero de 2020 mi gran problema era dónde poner la carpa en Kirguistán. Y vos ves fotos mías de esa época y era un hippie barbudo. Otros de mis problemas es que ya no me quedaban más remeras, no me quedaba más ropa interior, tenía que renovar comprando en mercados de ropa usada. Y en junio de ese mismo año me estaban maquillando 2 chicas antes de entrar a la tele. Era como, o sea, no entiendo cómo pasó esto.
Pero bueno, se fue de las manos para bien, por suerte. Así que bueno, eso. Empecé en 2019. Ruta de la Seda, probablemente lo conocen. Irán, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán. Fueron como 20 países. Y bueno, y ahora India, que en realidad India es un país, sin duda, pero es un país de 1.400 millones de personas, es decir, 7 Brasiles, 2 Europas, 40 Argentinas. Y bueno, cada estado de la India bien podría ser un país por derecho propio, porque, por empezar, por la cantidad de personas que viven, es normal que en un estado, es decir, en una provincia de India vivan 100 millones de personas, es algo completamente normal, pero además porque hablan idiomas muy diferentes, ininteligibles incluso entre ellos. Un indio del norte no se entiende con un indio del sur, un bengalí no se entiende con un rajastaní y un punjabí no se entiende con un tamil, y estamos hablando de nacionalidades de 100 millones de personas dentro de un mismo país. Entonces, bueno, un poco viajar por India alcanza para hacer 1, 2, 3, 4 y 10 libros, la verdad, sin necesidad casi que de ir a otros países, porque de nuevo es un continente, o mejor dicho, una civilización adentro de un país, y además es realmente, y esto lo digo con cierto privilegio y conocimiento de haber estado en muchos lugares, y en muchos lugares de los que nosotros desde este país del fin del mundo consideramos exóticos o periféricos, cuando en realidad los periféricos somos nosotros. Tuve la suerte de recorrer muchos lugares de los que poca gente va, y no hay nada como la India, nada, en el sentido de sentirse realmente en otro mundo. O sea, porque en los países islámicos, sin duda que hay cosas diferentes, pero en última instancia no deja de ser el Mediterráneo. De un lado está España, del otro está Marruecos, de un lado está Italia, del otro está Túnez. Y de repente uno ve que la historia de Grecia y Turquía es casi la misma, y Turquía con Irán, bueno, medio lo mismo también. Entonces, en última instancia, uno dice, bueno, hay cosas muy diferentes, sin lugar a dudas, pero en esencia, si es que esa palabra existe, es más o menos parecido. Yo siempre cuento una historia que realmente me fue sucediendo en diferentes momentos del viaje. Obviamente después yo la convertí en historia. A mí en Afganistán una vez un chico me dijo, nosotros somos como Irán, nuestro país es como Irán, solamente que en Irán hay más libertad. Después un iraní me dijo, nosotros somos como Turquía, solamente que en Turquía hay más libertad. Y un turco me dijo, nosotros somos como Grecia, solamente que en Grecia... Entonces al final te vas dando cuenta que un poco como lo descubrió Alejandro Magno, desde Grecia hasta Afganistán, es todo parecido con todo, la verdad es esa. Ahora, India cambia absolutamente todo. Y eso que nuestra sociedad un poco se debe a la India, nuestros idiomas son indoeuropeos. Por ejemplo, y esto se ve muy fácil, por ejemplo, el himno de India, muy conocido, para ellos es como una canción así de esa. Es de esos himnos que realmente se cantan con fervor y que tienen mucha significación, más allá de ser una canción nacional. Se llama Vande Mataram. Significa madre, ante ti me inclino. Vande, en inglés es bend, ya que estamos acá en el Cui. Vande, bend. Mataram, bueno, muy simple, o sea, madre, mother. Entonces, es el mismo idioma, en última instancia, todo viene del sánscrito. Vande Mataram, me inclino madre. O sea, es eso. Entonces, pero más allá de esta raíz fortísima que tenemos en común y que es muy, muy, muy notoria una vez que uno la empieza a ver, principalmente en los idiomas, en un montón de cosas, si uno de repente ve cómo son las deidades hindúes y va a empezar a ver que Shiva tiene mucha correlatividad con algún dios del panteón romano, y después, bueno, cuando Roma adoptó el monoteísmo, eso se perdió, pero sigue ahí en un culto oscuro. Las migraciones gitanas, que en última instancia le dieron el rostro a España, Hungría, mucho de Europa son gitanos que lo que se cree es que partieron del Rajastán, en el norte indio. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que unen, y eso también está bueno de ir descubriéndolo, por más que, lo vuelvo a repetir,
hoy en día, en el 2022, nada, yo nunca había estado en un lugar que me resultara tan ajeno, entre comillas, como India. Así que bueno, no sé, la idea... Yo nunca vengo con speech preparados, pero tampoco tengo la palabra difícil. O sea, me sale hablar, no tengo ningún problema. Así que si quieren charlamos, o si quieren me preguntan algo de algunos países, o de algunos viajes, o de lo que pienso de X, y que empiece a girar la palabra, ¿no? Así lo hacemos un poco más conversado, no sé qué les parece. No, es las grandes deudas. Cuando empecé este libro, la idea era hacer la ruta de la seda, y la ruta de la seda termina, o mejor dicho, empieza en China, ¿no? Los chinos eran los únicos que sabían que con esos gusanitos se podía hacer una tela increíble, guardaron el secreto durante miles de años. Y la tela la compraba Roma, la compraba Turquía. Entonces, bueno, la ruta de la seda, ¿no? Siempre digo que si uno también... A veces pensamos que la globalización es un fenómeno nuevo. Si uno fuera a un mercado romano en el año 0, se iba a encontrar con seda de China, con marfil de los elefantes de África, con incienso de Arabia, con café de Etiopía, con caballos de Asia Central, con índigo de India... entonces, pero bueno, claro que no había aviones, entonces eran meses y meses y meses de caravanas y rutas, y en esas mismas rutas no solo se comerciaba, digo, por esas mismas rutas, en tiempos de lo que se llamó la Pax Mongólica, es decir, como los mongoles eran básicamente los dueños del mundo, entonces no había guerras entre Mongolia y Europa, el camino estaba libre, y bueno, esa fue una gran época de intercambio y de desarrollo de la humanidad. El papel, por ejemplo, también algo que China tenía el secreto. Nadie podía imaginar que con un árbol, con madera, se podía hacer una pasta mucho más clara que los pergaminos y mucho más fácil de guardar. Antes, para guardar las notas, tenías que tener un espacio así. Y todo eso gracias a la ruta de la seda, o sea, el conocimiento que iba transitando, que iba, venía, volvía. Entonces, bueno, mi objetivo era llegar a China para poder recrear este camino, que dicho sea de paso, es un camino que hoy en el siglo XXI vuelve a cobrar otra vez una importancia fundamental con el clarísimo ascenso de China. ¿Qué pasa? Cuando yo empecé el viaje, como te dije, era ir a ver qué pasa, Y dije, bueno, como máximo voy a estar 6 meses viajando. Tampoco tengo tanta plata, yo estaba viajando con una indemnización de un trabajo, no más. Vamos a ver qué pasa, ojalá que me salga bien. Bueno, los primeros 3 meses, la verdad es que no funcionó. Digo, yo ahí ni siquiera tenía Twitter, tenía Facebook, tenía un blog que leía a mi familia y me pasaba horas escribiendo textos que para mí estaban muy buenos, pero que no leía a nadie. Y lo empecé a los 33 años, que no es que soy viejo, pero tampoco es que tenía 18 como para decir, bueno, puedo hacer lo que quiero. Digo, de repente yo había perdido un trabajo, tenía un poco de plata y decía, y le estoy gastando en viajar por Rumania. O sea, está bien, es muy lindo, lo estoy disfrutando, pero no sé hasta qué punto es producente. Hasta que, bueno, de un día para el otro el viaje tomó esta masividad, digamos, que hasta a mí me sorprendió. Yo en un momento no sabía muy bien cómo se manejaba, cómo se hacía. Las primeras veces que la gente me dijo cosas lindas es buenísimo, pero la primera vez que te insultan mucha gente al mismo tiempo, lo sufrís. En fin, son como muchas cosas nuevas a las cuales de repente hay que adaptarse. Pero claro, una vez que yo vi que el viaje empezó a crecer y crecer y crecer y crecer, y que mi idea principal de, bueno, voy a volver a Argentina y voy a tener un trabajito, había quedado chica, yo ya me daba cuenta que probablemente iba a ser más que eso. Bueno, tengo la gallina y los huevos de oro, voy a tratar de seguir viajando todo el tiempo que pueda. Además, una vez que uno pasa de Europa Occidental, los precios bajan drásticamente y ya de Turquía para el este ya es directamente regalo, y además de eso la bondad de la gente. Entonces nunca pagas nada, te invitan a comer, te invitan a hospedaje, en un momento dices, no estoy gastando nada, no puede ser. O sea,
Entonces, bueno, el viaje que en un principio iba a ser de 6 meses, empezó a estirarse, yo lo empecé a estirar lo más que podía también. Y también lo que pasa es que empecé a quedarme más tiempo en los lugares. En Irán yo sabía que me iba a gustar porque Irán es medio un secreto a voces del viajero. Uno va viajando hacia el este, se cruza con los que vienen de ese lado y todos dicen Irán, 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 Irán. Entonces yo ya sabía que me iba a gustar, pero me terminé quedando 3 meses. O sea, los 90 días que me permitía la visa, me fui 1 hora antes de que se me venciera. Entonces, bueno, obviamente todo se empezó a estirar. Y lo que en un principio iba a ser de 6 meses, en un momento ya iba 14 meses. Entonces, cuando hubo un momento a los 10 meses, a los 11 meses, que yo dije, bueno, ¿qué hago? Porque si quiero... Yo estaba en Irán, de hecho, estaba en el este de Irán. Dije, bueno, si quiero llegar a China, solamente faltan 3 países, Pakistán, India y China. Pero claro, 3 países que concentran la mitad del mundo. O sea, no es que me faltaba Grecia, Macedonia y Bulgaria. Así, bueno, en 10 días en micro lo hago. Me faltaba India, Pakistán y China. O sea, dije, no. Y yo ya venía muy cansado, porque, a ver, es muy lindo todo esto que cuento, las fotitos de Instagram y demás, pero te cansa. Y este viaje, particularmente el de India, por lejos fue el que más me cansó, física y mentalmente me destrozó. Entonces, dije, bueno, no, a China no puedo llegar. O sea, no solo por la distancia, sino porque India y Pakistán por un lado y China por el otro son civilizaciones tan diferentes que yo siento que para ir y disfrutarlas uno tiene que ir al 100%, porque va a ser estímulo todo el tiempo. Si uno llega a India al 20%, la pasa mal. La verdad es que la pasa mal. Entonces dije, no puedo ir a... O sea, y encima, en ese momento, yo lo cuento en el libro, ¿no? Yo en Irán era medio un rockstar, la verdad era esa, era el turista argentino que está viajando por acá. Todo el mundo me quería regalar cosas, me llamaba, reuniones con toda la familia, con todos los amigos, con todas las amigas. Cada día era un rockstar total. Y bueno, eso en un momento está buenísimo, pero también te cansa. El concepto de publicidad y de privacidad en los países de Asia es 100% diferente. ¿Por qué es 100% diferente el concepto ya de individuo y de comunidad? Entonces, bueno, cambia todo. Y en un momento yo no podía más y la gente me decía, si vas a Pakistán es todavía más hospitalario que acá, la vas a pasar increíblemente bien, te van a invitar a todo. Y yo por dentro pensaba, no, tipo no. O sea, no, por favor, quiero ir a un lugar que no sea hospitalario, que, o sea, quiero volver, no sé, a Escandinavia. Entonces, bueno, al final terminé abortando China. Suerte, porque vino el coronavirus después. Tal vez me quedaba 2 años en... Sí, suerte, realmente suerte. Me hubiera agarrado allá. Y bueno, y de Irán me tomé un barco cruzando el Golfo Pérsico a Dubái. Debo haber sido el único argentino que llegó a Dubái en barco. Una cosa loquísima, porque yo venía de Irán y de repente me metieron en un shopping gigante y yo venía con 11 meses de desgaste de viaje y zapatillas rotas y remera gastada y de repente ves que te pasa el Lamborghini por al lado y la Ferrari, bueno. Pero bueno, nada, la razón por la que no fui a China fue esa, en realidad, cansancio y ya no podía más. Y para terminar la pregunta, ¿qué pasó? Porque el otro tema es Irán. Yo cuando leo para nosotros Irán también es como un misterio, sí. Es el eje del mal, básicamente, todo lo malo viste en la carrera. Entonces digo, me gustaría eso, que cuentes un poco qué pasó ahí con tu cabeza en Irán, pero además, ¿por qué India es tan diferente de lo que ahora? Bueno, son 2 preguntas que podemos estar horas debatiendo. A ver, en mi caso, India, por empezar, es muchísima gente. Es algo que no lo... Y lógicamente, como es tantísima gente, hay muchas más chances de que las cosas sucedan que en lugares en donde no hay tanta gente. Digo, en India, para mí no sería nada extraño porque uno se termina acostumbrando a que yo me vaya de acá de esta charla, camino 2 cuadras y me encuentre una mujer pariendo.
y entonces tenga que resolver, bueno, te llevo al hospital, vení, no sé, digo, son situaciones cotidianas. Una cosa que tal vez si a mí me pasara acá sería la anécdota de mi vida, en India las cosas pasan y no lo puedes creer y ves la vida sin filtros, o sea, sin ningún filtro. La vida, la muerte, los olores lindos, los olores asquerosos, la basura, porque lamentablemente es muy sucio, principalmente en las grandes ciudades. Bueno, las bocinas... A ver, una anécdota que me van a escuchar contarla muchas veces, porque es muy significativa. Cuando yo después de India fui a Tailandia. Llegué a Bangkok. Caminé unas 10 cuadras hasta el hotel, y en esas 10 cuadras, después de 5 meses en India, yo le iba sacando foto, pero real, digo, sorprendido, a las avenidas de Bangkok de doble carril, en las cuales un auto iba para allá, otro iba para allá, y todos frenaban en los semáforos. Para mí eso era como, wow, o sea, hace 5 meses que no veía esto, o sea, porque es una locura. India es el tránsito... El tránsito los primeros 2-3 meses, uno no sabes cómo cruzar, o sea, no sabes cómo cruzar, no hay un momento en que uno diga, ahora tenés que arriesgarte, hasta que de repente te das cuenta que en los 2-3 meses que llevas no viste a nadie que haya muerto, no viste a ningún atropello, no viste ningún choque, y entonces sí, bueno, cruzo. Y listo, y cruzás, y al final yo, los últimos meses en Calcuta, ya era un indio cruzando, me movía, ni un problema. Pero bueno, es esto, India es el estímulo 24/7. Olores, ruido, gente. A ver, sin ir más lejos, Varanasi, ¿no? Que además es una ciudad muy particular, porque es la ciudad sagrada del hinduismo, el río Ganges. Se cree que si alguien muere y sus cenizas son cremadas y tiradas en Varanasi, entonces va a estar mucho más cerca de salirse para siempre del ciclo eterno de reencarnaciones, que para los hindúes es un castigo, y llegar a lo trascendental, ¿no? Digamos, como fundirse en lo uno, como salir de esta ilusión material de las vidas continuas. Entonces, claro, la gente va a morirse a Varanasi, los creman, y los crematorios son públicos. Entonces, vos estás acá tomando un vasito de agua, sentado en el río, y de repente ves un fuego que se prende, ahí, a 3 metros. Ves un fuego que se prende y de repente ves que en el fuego hay un cráneo derritiéndose, un brazo que cuelga. Y sí, es una cremación, no es más que eso, digo, tampoco es nada tan especial. Es como dije, la vida y la muerte, nada más. O sea, pero claro, uno no está acostumbrado a eso, y más en nuestras sociedades que escondemos todo, ¿no? Bueno, las castas es otro temazo que hace que India sea completamente diferente al resto, haciendo la salvedad de que todas las sociedades tienen castas, no solamente que algunas las llaman castas, otras las llaman de otra forma. Es verdad que en India la movilidad social es un poco más digo, a ver, lo que pasa con las castas es lo siguiente. Si uno nace en una casta, es de esa casta toda la vida, toda. Haga lo que haga, no va a salir nunca de esa casta. Pero, es decir, eso en un principio elimina toda posibilidad de ascenso social. Pero en realidad no es tan así, porque el ordenamiento de las castas, hay como 30.000 castas, o sea, 3.000 castas, es en última instancia político. Entonces, si bien vos nunca vas a poder salir de tu casta, vamos a suponer que vos naciste en una casta de agricultores del norte de la India. Vos vas a ser siempre esa casta, supongamos la casta Raj. Siempre, hagas lo que hagas, trabajes de lo que trabajes. Ahora, ¿qué pasa si de repente de esos agricultores, de repente por diferentes circunstancias políticas, coyunturales, climáticas, incluso la gente de esa casta se empieza lentamente a volcar a los negocios y empiezan a tener una situación económica mejor? Bueno, entonces la casta sube de nivel. Con lo cual, no es que vos vas a salirte de esa casta, vos siempre vas a hacer esa, pero incluso dentro de la misma casta podés ir, y no deja de ser entonces un tema súper político el ordenamiento de las castas, porque entonces,
si vos sabés que viene un candidato y te dice, conmigo tu casta va a pasar a tener más privilegios. Entonces va toda la casta y vota en masa a este candidato, con lo cual al final termina convirtiéndose incluso en una herramienta electoral, lo que hace mucho más complejo el tema todavía. Ahora, déjame que termine esto con India e Irán y después hablamos de las castas, porque es un temazo total. India, bueno, esto es, y sin contar, sin contar el hinduismo, que es otro mundo. Todos nosotros somos de sociedades monoteístas, digo, judíos, musulmanes, cristianos. Hay un dios, listo. De repente te encontrás con que hay 25 dioses y al mismo tiempo los avatares, que son las representaciones, es decir, Shiva, un super dios, uno de los más importantes. Pero Shiva no se presenta a la tierra como Shiva. Shiva se presenta como otras cosas, por ejemplo, un jabalí. Entonces, hay gente que adora a Shiva, pero particularmente adora ese avatar que se llama de Shiva, que es el jabalí. Y hay otro, y el jabalí después tiene una historia que se cruza, tiene hijos con una vaca, que es un avatar de Vishnu. Y entonces de esos nace otro dios, que es Shiva y Vishnu al mismo tiempo. Y bueno, es toda una cosa que es un universo aparte. Un universo que incluye, por supuesto, yoga, ayurveda, todos los textos védicos, las castas, porque a veces hay que decir que el hinduismo que nos llega a nuestros países es una cosa hermosa, básicamente porque es el yoga. Pero el yoga viene en el combo con las castas, o sea, es todo lo mismo. No se puede pensar uno sin el otro, porque es parte de esta cosa de conseguir la pureza y las castas más puras, las menos puras. Ahora, obviamente, uno toma lo que le gusta, lo que le venden, lo que se consigue, digamos, pero no es tampoco que India es hoyo. Yoga, ayurveda, no, India es una cosa así de carne y hueso, ¿no? Entonces, bueno, nada, esta cosa de lo completamente diferente, el estímulo constante, 24/7. Yo nunca había estado en un lugar así como India, y en ese sentido es que... ¿Y qué pasa también? Mucha gente se va de India odiándolo, o cansadísimo, como me fui yo. Después ya no quería más. Cansadísimo por la comida también, bueno, un montón de cosas. Y decís, nunca más voy a volver. Ya está, listo, lo disfruté, lo conocí, es demasiado. Y de repente te das cuenta que, al menos lo que me pasa a mí y lo que le pasa a mucha gente que hablé, que sin darte cuenta tu cuerpo se acostumbró al estímulo 24/7, a la posibilidad de que todo el tiempo todo pueda pasar. Y entonces de repente estás en Bangkok, muy lindo, pero los autos van ordenaditos, semáforos, no sé qué. El primer día no lo puedes creer y al quinto día te aburrís porque sentís que no pasa nada, básicamente, que no pasa nada. Como ir a la guerra y después volver y te falta la adrenalina, ¿no? Entonces, bueno, sí, si bien yo me fui de India muerto, la verdad es que me fui, no podía más. Y dije, no vuelvo más. Y de repente ya ahora como que, y bueno, la verdad que lo empiezo a extrañar, porque tiene esta cosa, te acostumbras al estímulo constante y ves la vida sin ningún filtro, la vida, como es así. ¿Hay olores feos? Sí, porque los humanos tenemos olores feos, digamos, o sea, no hay mucho misterio. Así que bueno, eso es India. Y respecto a Irán, bueno, Irán es un temazo total porque, como pasa por ejemplo con Cuba, es imposible hablar desde una perspectiva neutral, todo está cruzado, es imposible salir de eso. Entonces, digo, a mí me pasó muchas veces de que yo siento que lo que mejor hice por Irán o respecto a Irán es mostrar que podía, dentro de todo, se podía salir de esto. Porque, a ver, todos estamos cruzados. Entonces yo digo, yo estuve en Irán. Alguien que no me conociera, supongamos, ¿no? Digo, estuve 3 meses en Irán. Muy probablemente, en el 99% de los casos, cuando yo le diga a alguien que estuve en Irán, la primera pregunta va a ser, ¿y cómo es la situación política? ¿Y cómo es la situación de las mujeres? ¿Y hay terrorismo? ¿Y hay guerra? Nadie nunca me va a preguntar, ¿y cómo es la comida iraní? Menos en una primera pregunta. Tal vez a las horas de charla, o, che, ¿y hay señas del imperio persa? ¿O cómo es la música? Es como que yo diga,
ayer fui a ver un partido de la NBA y ¿viste la segregación racial? Nadie dice eso, digo, en Estados Unidos. Hay países como que están diseñados para que vos preguntes solamente sobre algo. Fui a Irán, ay, contame de esto. Nadie dice, ¿y cómo es la comida? Entonces, lo que yo creo que hice, casi diría inconscientemente, no lo hice a propósito, lo hice simplemente porque relataba lo que veía, y lo que veía era eso. Fue salir de este eje de yo creo que Irán es malo porque A, yo creo que Irán es bueno porque B. Yo te iba a hablar de la poesía de Irán, digo, y es lo que mucha gente hasta hoy no me perdona. Cualquier cosa mala que pase en Irán, y por cierto que pasan, ¿y por qué no nos hablas ahora de la poesía? Como si ciertos países solo se estuviera permitido hablar de algo, y si te salís de ese círculo, digamos, entonces al final yo me di cuenta que evidentemente eso es lo que a esa gente le estaba haciendo más daño, porque a esa gente no le interesa, digo, no le molesta que vos les contraargumentes. Están jugando en su terreno, les molesta que te salgas completamente, y ahí ya no saben en qué terreno jugar, porque nadie te va a decir, no, pero la poesía de Irán es mala. Digo, no, nadie te puede decir eso. Entonces cambia completamente el eje. Irán es un país, para mí, yo volvería hoy a la noche a Irán. Es el país en que mejor la pasé, pero por escándalo. La gente más servicial y más amable y más cálida y más hospitalaria que yo vi en toda mi vida. Una sociedad civil muy abierta, muy dinámica, muy activa, y lo estamos viendo ahora. Digo, las chicas que vemos protestar ahora son todas universitarias, porque el nivel de educación en Irán es enorme, o sea, es espectacular. Entonces, a veces mucha gente ve, comparame Irán con Afganistán. No, tipo, en Afganistán las mujeres no pueden ni estudiar. En Irán te diría que el 95% de los y las jóvenes estudian. Digo, son sociedades muy diferentes. Irán es una sociedad muy activa. El cine iraní, digo, o sea, la poesía iraní, 6.000 años de historia, o sea, y la gente es terriblemente servicial a un nivel que uno a veces no le da vergüenza, digo, de ir a un bar y que no acepten cobrarte así directamente. Comiste un montón, ¿cuánto es la cuenta? No, nada. Por favor, nada, y es nada, y te vas sin pagar. Es un país seguro, muy seguro, con mucha infraestructura además, porque la gente piensa además que es un desierto. Hay 10 ciudades con subte, 10. Acá tenemos una. Hay 2 marcas de auto nacionales. Y lo que tiene Irán es esto, a ver, yendo al tema candente. Lo que yo creo, porque es súper discutible y como digo, en un país tan rico culturalmente todo es discutible y del cual además no sabemos nada y todo nos llega distorsionado. Tiene un gobierno conservador, sin lugar a duda, que es una, yo dije hace poco democracia tutelada y me saltaron a la yugular. Es verdad que lo que quise expresar es que no es una teocracia al 100%, porque si uno dice Irán es una teocracia, lo que uno piensa es, listo, gobiernan los ayatolas. Y no, hay elecciones de presidente, hay elecciones de parlamento, hay elecciones como cualquier otro país, como cualquier otra república. Es verdad que para presentarte a esas elecciones tenés que pasar el filtro de los líderes religiosos. Es un sistema muy complejo. Pero entonces, tal vez democracia tutelada fue demasiado benévolo, pero tampoco es una teocracia que uno diga, bueno, acá gobierna el ayatolá, listo, se acabó otra cosa. Hay un mix ahí, y el mix muchas veces tiene que ver con la sociedad, con el momento del país. No es lo mismo el Irán del 2009, más progresista, que el Irán de ahora, depende qué presidente gane. Bueno, es un país muy complejo, hay mucho matiz. Entonces, es un gobierno conservador, sin lugar a duda. Digo, el hijab es obligatorio, por ejemplo, no es obligatorio en Irak, no es obligatorio en Siria, no es obligatorio en Turquía, no es obligatorio en Egipto, en Irán sí. Y una sociedad que probablemente sea de todo Medio Oriente la más despierta, la más refinada, la más culta, la más activa. Entonces hay un combo ahí de choque, sin lugar a dudas, pero
lo más interesante son los matices, porque es esto, no hay blanco y negro. A ver, al mismo tiempo que mucha gente, vamos a llamar de clase media, media alta, urbana, universitaria, que son los que están saliendo a protestar, odia el gobierno, porque tienen todas las razones para odiarlo, también siempre existe esta cosa de no queremos que nos invada Occidente así directamente y nos mate la identidad persa, porque de nuevo, Irán tiene 6.000 años, Estados Unidos tiene 200. Cuando en 2020 Trump estuvo ahí a punto de bombardear Irán, en un momento dijo algo así como: les vamos a destruir todos los hitos culturales, ¿no? Como con envidia incluso. Entonces, por un lado está esto de sí, no me gusta el gobierno conservador, pero al mismo tiempo entiendo, acepto y que no quiero tampoco convertirme en Occidente, digamos, en una sociedad occidental con todo lo malo que tiene en el sentido de individualismo extremo, pocos valores, y más en Irán, que es una sociedad en la cual la familia, el núcleo... yo en Irán debo haber tenido charlas así con 30 personas 20 veces. En Argentina no las tengo nunca, en Navidad nomás, con mi familia. Y era normal, puertas abiertas, gente. Entonces, por un lado eso. Y el gobierno, es verdad que es un gobierno conservador, sí. Tampoco es como la gente lo pinta, que parece que llegas al aeropuerto y decís, bueno, a ver cuándo es la próxima lapidación. Eso es una caricatura total, absoluta, inexistente. Y el gobierno al mismo tiempo sabe, porque obviamente lo sabe, que la sociedad iraní es muy despierta y que si no les das cierto... Digo, si tu gobierno es así, no vas a durar. Cuando la Revolución Islámica triunfó en el 79, tenía el 95% de apoyo popular porque el gobierno del Shah había sido un desastre total absoluto. Y es verdad que los tiempos cambiaron. Es lo mismo que la Revolución Cubana. No es lo mismo el apoyo en el 59 que el apoyo hoy. Y bueno, y ahí están abriéndose en un camino tortuoso, la verdad. Yo siempre cuento la misma anécdota, que está en el libro, de hecho. Yo tuve como una noviecita de unos meses en Irán, ella estudiante de arte, muy abierta. La verdad es que no le gustaba el gobierno de los ayatolás. Ya de por sí muy abierta, alojándome a mí en un país musulmán, un hombre extranjero. Estuvimos juntos, sin casarnos, sin nada, digamos, como ella también habrá estado con muchos otros, otras, en fin, muy, una chica que podría estar acá sentada y en 2 días sería porteña, sin ningún problema. Y que representa buena parte de la sociedad iraní que es así, buena parte. Y esta chica tocaba un instrumento iraní, el santor, y un día me dice: acompáñame que voy a tocar en la calle para pasar la gorra. Me dice, pero vos quédate vigilando porque yo no me está permitido hacer música en la calle por ser mujer. Entonces vos quédate ahí como atento a ver si viene algún policía. Bueno, obviamente esto a mí no me gusta, desde ya no hay ni que aclararlo, o sea, me parece completamente injusto. ¿Por qué no puedo hacer música, digamos, no? Bueno, lo que terminó pasando es que en un momento yo me distraje. Llegó la policía y lo que hicieron los policías fue quedarse viéndola como cantaba y darle monedas y después irse. ¿Esto sucede siempre? No, también sucede que hay policías que matan a chicas por no usar velos, pero no es que todo es así todo el tiempo y parece que es un deporte de la crueldad a ver quién mata más. Digo, eso es una imagen completamente caricaturizada con obvios intereses políticos. A ver, no hay ninguna duda, porque digo, yo estuve en Dubái, estuve en Irán y Dubái y los Emiratos Árabes son un país 1000 veces más conservador, 1000 veces que Irán. Y sin embargo, si yo les contara que fui a los Emiratos Árabes Unidos ahora, lo que muchos me preguntaran es: ¿y viste la torre más alta del mundo? ¿Viste el shopping de no sé qué? Porque hay narrativas que se manejan respecto a cada estado de acuerdo no a los derechos humanos, sino a quién es amigo de quién. La verdad es esa. Ni que hablar Arabia Saudita, ¿no? País donde las mujeres empezaron a manejar hace 3 años, porque antes no estaban permitidas, y sin embargo está todo bien. Arabia Saudita vende petróleo al mundo, listo,
nuestro amigo, no pasa nada. Entonces, bueno, al final uno se da cuenta que todo termina siendo cuestión de... Entonces es difícil porque sí, es triste lo que pasa en Irán. La lucha es muy, muy válida. Digo, yo la viví en carne y hueso. O sea, conozco un montón de gente que está ahí en la calle ahora. Y sin embargo, al mismo tiempo sé que la lucha es completamente instrumentalizada por poderes con los que yo no comulgo, digamos. Y entonces, bueno, está ahí esta cosa, ¿no? Cada cual toma diferentes decisiones respecto a esto, incluso en la política argentina. Le quiero hacer el juego, voy a hablar de no sé qué, bueno, eso va cambiando también. Pero bueno, básicamente para mí Irán es eso, es un país... De Irán no es interesante ni el gobierno conservador, ni la sociedad civil en cuanto tales. Son interesantes todos esos grises y cruces en el medio, porque uno sabe del otro, el otro sabe de uno, y en el medio hacen un país... Digo, a ver, la homosexualidad no está permitida. Ahora, en Teherán hay un parque que se llama el Parque de los Gays, que lo conoce todo el mundo, y es simplemente caminar por ahí y haces un par de señas y te vas con un hombre a tu casa, digamos, y lo sé yo. O sea, obviamente, y está bien, y está ahí, digamos. Esos grises, esos son los interesantes. Esos son los interesantes, y por eso me parece un país espectacular, espectacular. Y muy vivo. Cuando yo pasé de Irán a Dubái, sentí como que el país había muerto un poco, que con el mayor respeto, digo, o sea... Pero bueno, uno siente eso. Irán es un país en donde vos ves los problemas, ves el caldo de cultivo, está ahí, es un país que se está rehaciendo todos los días, hay quilombo, y de repente me tomé el barquito y estaba en un shopping gigantesco en el cual increíblemente yo sentía que todos se vestían igual. O sea, no había obligatoriedad de velo ni nada, y yo decía, che, en Dubái todo el mundo se viste igual. O sea, nada, bueno, son lugares diferentes, ¿no? ¿De qué vivís? En realidad, yo había viajado antes por África, que tengo de hecho mi primer libro, Crónicas Africanas. Había viajado también cuando tenía 20 años, que fue mi primer... Yo hice un viaje a los 20 años, grande, estaba en la facultad, la dejé y me fui a viajar. Ahí vivía básicamente de los cocos de los árboles y el agua del mar. Hoy lo pienso, digo, un inconsciente absoluto. Obviamente mis papás un poquito me ayudaron, pero tampoco, o sea, me habrán pagado el pasaje de vuelta, no más, porque ya querían que vuelva. Después hice un viaje por África a los 27, que lo hice con ahorros y con plata de la indemnización. Yo hasta los 27 años trabajaba en Clarín, periodismo deportivo. Y en un momento Clarín empezó a dar retiro voluntario y yo ya no quería más trabajar ahí. Lo acepté, me pagaron un año de sueldo por adelantado y dije, me voy a viajar, chao, ya está. Viajé con esa plata y después, el viaje anterior, el de Periodistán, me lo financié yo, digamos, también con la plata de una indemnización. Perdí un trabajo, yo vivía en Brasil. Me pagaron, dije, chao, me voy a viajar y que sea lo que Dios quiera. Y como dije antes, se me fue de las manos. Y de ahora, o sea, lo de Periodistán, eso, fue como un exitazo, digamos. Y entonces ya, teniendo ya una base de 250.000 seguidores, que para mí no significa nada, pero la verdad es que hoy un poco medio que maneja el mundo eso, y te hace ser importante cuando en realidad no tiene necesariamente por qué. Digo, ya por primera vez en mi vida, este último viaje a India ya tenía un trasfondo de una base mucho más sólida. Entonces, bueno, hice videos para Futurock, tenía trabajitos también de escribir y que me mandaban plata. Digo, ya el último fue un viaje financiado mucho más simple, pero porque ya en algún punto puedo decir que vivo un poco esto, que ya medio que cumplí el sueño que tenía de los 18 de viajar y que me paguen. Pero pasó esta última vez, después de lo que fue Periodistán. Y si yo quisiera, podría seguir pasando. No sé si lo quiero, la verdad. Uno va creciendo, va cambiando los objetivos. En este viaje me di cuenta que ya no sé si puedo mantener mi cuerpo 9 meses afuera, pasando a veces penuria.
Pero digo, si quisiera y dijera, bueno, mi próximo objetivo es viajar a África, otra vez, África del Oeste en 2024, podría ya conseguir sponsors, la televisión. Pero bueno, todo nació a partir de esto, de un viaje hecho con una indemnización que tuvo 1.000.000 de veces más repercusión de la que yo me hubiera esperado. Y bueno, y a partir de ahí ya es como que sí, como que entré un poco al sistema. Y de las castas... Mira, yo siempre digo que lo que yo aprovecho de los viajes es el 1%, porque lamentablemente no sé hablar árabe, no sé hablar ruso, no sé hablar georgiano, no sé hablar persa, hindi, malayalam, etc. Hablo español, inglés, portugués, entiendo francés, pero la verdad es que la mayoría de las veces no sirve para nada, excepto el inglés. En estos países, después digo, obviamente, si uno va a África Occidental, el francés te salva. Yo estuve, por ejemplo, en Mozambique, portugués espectacular, pero en India, inglés. A ver, acá hay algo que yo siempre hago la salvedad. Uno va, habla en inglés con la gente. Sí, buenísimo, te permite hablar con los locales, que es algo muy importante, pero te permite hablar con los locales que saben inglés. Entonces ya ahí vos tenés un sesgo de país. Lamentablemente yo no puedo hablar en inglés con un pastor en los Montes Sagros en Irán que muy probablemente apoye la revolución islámica. Termino hablando en inglés con mayoría de gente que no la apoya. La verdad es esa. Entonces al final en mi imagen ningún iraní, bueno, calma, porque es solamente el recorte que yo hago de las personas con las que yo hablo en las ciudades, que yo también digo, gente que no tiene ningún problema en hablar con un extranjero, en inglés. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces con los recortes que uno hace a partir del inglés. Pero bueno, lamentablemente es el único acceso que tengo y no deja de ser una parte representativa de los países, por supuesto. No hay que desdeñarla tampoco, es una parte muy importante. Pero no toda. Entonces sí, lamentablemente yo los idiomas locales... A ver, idiomas locales siempre que llego a un lugar trato de aprender muchas palabras. En este viaje me di cuenta que realmente mi cabeza está más cansada. Yo en 2013 estuve en Etiopía y aprendí amárico, que es el idioma que hablan en Addis Abeba. Aprendí 50 palabras en un día y no te digo que me manejaba, pero cuando un local ve que vos lo saludás en su lenguaje, que le preguntás cuánto sale en su lenguaje, por más que después no puedas establecer una charla, cambia ya la percepción, la predisposición. Entonces yo muchas veces hacía eso. Bueno, en este viaje estuve 5 meses en India, creo que puedo hablar namaste, nada más. O sea, ya la cabeza en un momento no quiere más, la verdad es esa. Bueno, el tema con el inglés en India es que tampoco lo hablan todos. No deja de ser un 15-20% del país, que sí, son como 400 millones de personas, pero al final lo terminan hablando las castas altas, guste o no, y termina siendo otra herramienta más de la exclusión, porque obviamente si vos vas a buscar un trabajo y sabes inglés, es muchísimo mejor y te terminan tomando a vos. Pero sí, a ver, generalmente idiomas locales, palabras mínimas como para poder manejarme y generar otra predisposición, inglés, y después, bueno, señas, teléfono, sentido común, y a veces no se puede. Me ha pasado de estar hacer dedo y viajar 6 horas en un camión y no poder cruzar una palabra, y te sentís pésimo, y es mega incómodo, y ¿qué vas a hacer? Si no podés, no podés. Pero sí, bueno, así. Sí, en África. Un día que fue en Kenia, yendo rumbo a Uganda. Fue un día que yo me había tomado un montón de minibuses porque necesitaba hacer un trayecto de larga distancia, que no había un colectivo, o sea, que llegara
que recorriera todo el trayecto, y entonces tomé como 6 minibuses de pueblito a pueblito. Al quinto minibús no podía más, me dolía la espalda. Nada, estaba muy cansado. En estos países la verdad es que las condiciones de viaje son de las cosas que más te terminan afectando. Si yo hubiera estado en India y con transportes públicos al nivel argentino, en todas las ciudades, probablemente podría haber aguantado un poquito más, pero lo cierto es que además son distancias muy largas, te empieza a doler la espalda. Bueno, en fin, un día que venía así con mucho cansancio, mucho dolor de espalda, y nada, de repente, así medio muerto como venía, de repente, muy cerca de la frontera de Uganda, en un pueblito ínfimo, no sé ni el nombre, miro para afuera y me encuentro una chica que tenía una chica de una tribu local que tiene una remera que se llama Barrilete Cósmico con la foto del Diego, y encima justo se dio vuelta y tenía también el relato de Víctor Hugo. Y ahí nada, mi impulso fue al decir al chofer, por favor, tipo, pare un minuto, por favor. Y nada, le saqué unas fotos de la ventanilla. A ver, es algo muy raro. Lo cierto también es que en África el mercado de ropa usada que viene de Europa y Estados Unidos es gigantesco, gigantesco. Hay tipo shoppings enormes de ropa usada baratísima, que es lo que no se usa en Occidente, que incluso a veces se termina tirando. O sea, a veces es medio una donación y un me lo saco de encima también. Es una mezcla de los dos. Entonces, bueno, tiene un poco más de sentido. Alguien tenía esa remera en Estados Unidos, llegó a África, pero bueno, no deja de ser algo muy especial, ¿no? Estar en un rincón perdido de Kenia, cerca de Uganda, y ver una remera con la foto de Maradona. Déjame que responderte lo de las castas. Las castas es tal vez el tema de India. Y yo no te voy a explicar nada ahora en 10 minutos, porque yo tampoco soy un estudioso, un académico. Digo, yo viajo, veo, obviamente leo antes, trato de entenderme, pero yo no es que hice una tesis sobre el desarrollo de no sé qué en India, no. Lo que yo creo con las castas, primero, es que guste o no, hay que organizar un país de 1.400 millones de personas, porque uno a veces ve todo con nuestro lente occidental y argentino, un país chiquito, con poca población, donde más o menos, comparado con otros, todo anda. Hay que organizar 2 Europas en un país. Y bueno, las castas, a mí no me gustan, está clarísimo, pero es la forma que encontraron de organizar un poco lo inorganizable. Y después creo que tiene que ver, esto es algo que pienso yo, con esta cosa de esto, un país en el cual era demasiada gente, era todo medio imposible de organizarse, y además en donde todo lo humano estaba muy a la vista. No es que había cloacas, no es que, había excrementos en la calle, y había animales por todos lados, y había polvo, y de repente tenés 3 meses de monzón que se te inunda el país, y no hay, ahí no hay toldito que aguante, ¿eh? Tenés tipo el agua sucia que todos los días, y de repente tenés un verano de 55 grados, y todo, y en un momento lo que yo pienso es que, más allá de todos los estudios históricos que hay, y las migraciones arias, y la India brahmánica, bueno, hay 1000 cosas para analizar y pensar, pero creo que en un momento todo se terminó definiendo por quién trabaja tocando la suciedad, quién tiene que salir cuando hace 60 grados porque el país tiene que seguir, quién tiene que hacer las cosas en medio de la lluvia, quién tiene que limpiar los excrementos, quién tiene que limpiar la vaca, todo eso en un país además muy vertical, en el cual los grandes reyes, vos ves los palacios que tenían, son lujo, y tenían millones de sirvientes. Entonces esa verticalidad mezclada con un país en el cual todo está a la vista y es muy fácil ensuciarse, muy fácil llenarse de polvo. Entonces terminó medio que decidiendo entre, nosotros nos ensuciamos y nosotros no. Y los que no nos ensuciamos somos más puros, y los que somos más puros somos los guardianes del hinduismo y de la religión. Y en un momento eso terminó decantando en castas.
es lo que creo yo, que en última instancia no tiene que ver más con lo que uno hace con su cuerpo. Las castas son lo que uno hace con su cuerpo. O al menos empezaron siendo así y hoy todo cambió. Digo, vivimos una sociedad con internet, hoy la movilidad, el ascenso social es mucho más factible, aunque no fácil, y lo que era con la generación de nuestros abuelos y abuelas en India, por ejemplo. Hoy una chica de una casta inferior se puede casar con un chico de casta alta. ¿Es lo normal? No, no es lo normal. Puede pasar. Hace 50 años no pasaba, era imposible. Entonces, bueno, es evidente que está cambiando, que el mundo es diferente, que ahora hay un montón, millones de indios que se van a Europa, ven otro mundo y después vuelven. Lo que va a cambiar India en los próximos 50 años, lo que ya cambió en realidad, pero lo que va a cambiar en los próximos 50 años es una locura. O sea, yo no sé sinceramente para dónde va a ir, si va a ir a un modelo chino, no sé qué va a pasar, pero va a ser una locura lo que va a cambiar India en el próximo tiempo. Y no sé si van a sobrevivir las castas o no. Yo una vez le pregunté a una chica estudiosa de India, le dije, ¿es posible un hinduismo sin castas? Y me dijo, ¿vos podés jugar al fútbol sin pelota? O sea, pero al mismo tiempo tal vez se reconfiguren de otra forma. Hay una cosa muy interesante que pasa en India, que es que cuando India se independiza en el 47, la constitución, si no me equivoco, es del 50, ahí India pasa a ser una república, secular además, de mayoría hinduista, pero secular. No hay, los colegios son laicos, por más que sí, a ver, el hinduismo, y más ahora que está gobernado por el nacionalismo hindú, es muy predominante, pero es un país laico. Y en la Constitución del 50, entonces, se prohíbe, por considerárselo una rémora del pasado y algo que atentaba contra el avance y el desarrollo del país y demás, se prohíbe la discriminación por castas y, de hecho, se prohíbe, sí, la discriminación por castas y la práctica de la intocabilidad, que son los parias, o sea, los últimos, porque históricamente había 4 castas, que ok, te puede tocar la mejor, te puede tocar la cuarta, pero ok, estás adentro. Y afuera estaban los intocables, los parias, que eran gente que, por ejemplo, un intocable ahora no podría estar en este cuarto con nosotros porque lo contamina. O no, en algunos casos no podemos tocar su sombra, no podemos tomar del agua que él tomó. Era una cosa muy, muy tremenda. Entonces, eso se prohíbe con la Constitución del 50, aunque por supuesto que en la práctica sigue existiendo. Y entonces lo que hace el gobierno en un momento es no hace un estudio, un censo, a ver quiénes eran las personas que pertenecían a los intocables, a los parias. Vamos a suponer un 15% del país. Le saca el nombre de intocables o parias o Dalit o Harijan, como les decía Gandhi, y les pone otro nombre que es el de castas registradas. CR. Entonces vos ya no sos intocable, sos de la CR, es un poco menos ofensivo y el gobierno dice, bueno, a partir de ahora tenemos un cupo de, vamos a suponer, el 25% de los puestos estatales, de las becas en las universidades, etcétera, 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 lo que se llama un poco discriminación positiva para la gente de la CR. Bueno, con el tiempo eso fue una gran mejora, obviamente, no llega a corregir milenios de desigualdad, pero sí, fue una gran mejora. Bueno, con las cotas, las llamadas cotas de las universidades, que fue lo que terminó de enojar a la élite, completamente a la élite, porque una cosa es dar bolsas de comida y otra cosa es mandar a los negros a la universidad, eso ya es imperdonable. ¿Qué pasa? En un momento el gobierno ve en los 80 que había un montón de gente
que no estaba recibiendo ayuda porque no eran de los intocables, pero al mismo tiempo era gente misérrima, o sea, que vivía en la miseria total, pero que como no eran de la casta de los parias, o los descastados, entonces no recibían ninguna ayuda y era una pobreza, porque India hoy es pobre, no deja de ser un país riquísimo, pero con mucha pobreza. Ahora, hace 50 años era 10 veces más pobre. Lo que uno lee de la gente que fue a India en el 60, o sea, es directamente terrible, terrible. Hoy mejoró mucho. Entonces dice, bueno, necesitamos, crea el gobierno, a toda esta gente la engloba en una categoría que se llama otras castas desfavorecidas. No me acuerdo exactamente, que pasan a ser sumados a las castas registradas, más las tribus registradas, que es otro tema, más las otras castas desfavorecidas, pasan a ser como el 60% del país, o el 55, 50, no sé, pero muchos. Entonces, de repente, 1 de cada 2 puestos de trabajo son para los descastados, o para las otras castas desfavorecidas, o para las tribus. Entonces, lo que al final termina sucediendo en una tremenda paradoja de la historia, tremenda, es que muchas castas se empiezan a pelear y a pedir por ser incluidas dentro de las desfavorecidas. O sea, históricamente el objetivo en India era, bueno, soy de una casta baja, trato de mejorar o de que mi casta mejore, y de repente ahora lo que pasa es que el objetivo es que tu casta sea incluida dentro de las peores, de las más bajas, porque así tenés más acceso a créditos bancarios, Exacto. Entonces es súper interesante el tema de las castas. Y yo, por ejemplo, hablé con mucha gente en India, de esta gente de la cual yo puedo hablar, que son gente de mi edad, universitarios, clase media, urbana, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pensás de las castas? Una mierda, un cáncer, una rémora del atraso, algo que funciona en la sociedad de nuestros padres, pero ahora no. Y eso es un poco la opinión políticamente correcta. Pero me ha pasado también de hablar con una chica, que la nombro en el próximo libro, y que me dice, las castas son una mierda. ¿Por qué? Porque fíjate, yo soy brahmin, la casta más alta, y por ser brahmin no tengo ningún beneficio. En cambio, a los que son de casta, los yatría, las otras castas desfavorecidas, otras castas atrasadas se llaman, ellos le dan mucho beneficio. Y al mismo tiempo, si pudiera yo hablar en hindi, en tamil, en punjabi o en bengalí, con la gente de la India interior y profunda y de los suburbios, que lamentablemente es un lugar al que casi no tengo acceso, te aseguro que el sistema de castas está más vivo que nunca, ¿eh? Y eso hace falta simplemente con leer los diarios en India, y todos los días vos ves noticias del estilo asesinaron a tal descastado o violaron a tal chica descastada. ¿Por qué? Porque entró a un templo que no debía, o porque pasó por un lugar en donde... Lamentable. A ver, de nuevo, ¿sigue existiendo? Sí. ¿Es fuerte? Sí. ¿Tiene la misma potencia que hace 50 años? No. Hay un cambio y es muy fuerte, pero de nuevo, estamos hablando de un país tan grande que los cambios tardan, digamos, son procesos. No hay. A ver, digo, voy a decir algo voy a decir algo muy brutal. Yo soy una persona de clase media, vamos a suponer media alta, mis papás médicos, nunca tuve hambre, puedo viajar, tengo esa facilidad. No hay ninguna barrera, no hay ningún apartheid. Ahora, muy probablemente es casi imposible que ni yo, ni mis amigos, ni todo mi círculo me termine casando con una chica que nació en una villa. Es así, digamos, es triste, pero es así. Entonces, bueno, si bien en India las barreras son más notorias, eso es una gran diferencia. Yo te decía, mira, lo de China, porque a mí, no quiero ser autorizado, pero el contraste grande entre China e India, por ahí vos lo haces tener, y creo que eso tiene que ver con las castas, es que vos vas a ser, los dos son economías que en este momento China e India es una de las más grandes. Sí. En China la guita la ves en todos lados para abajo. En India vos decís, ¿dónde está la guita? No sé qué pasó, ¿está? Vos decís, ¿dónde está? No tienen trenes, no tienen... No, a ver... Entonces digo, ahí me parece que eso tiene que ver con la casa. En India la ves la plata, pero...
No, lo que en India ves mucha plata, en Bombay, por ejemplo, pero ves mucha pobreza también, muchísima. Que es verdad que en China, yo no estuve igual, pero me parece que no es tan así, no ves esa pobreza en China. A ver, digo, la comparación entre China e India es medio es casi un tabú decirlo, y más en nuestro país, pero nos lleva a pensar también por qué en el país no democrático las cosas funcionan. Digo, ¿hasta qué punto una democracia sirve para un país de 1.400 millones de personas con castas? Digo, te obliga a replantearte todo, lo que uno piensa como esto es así, esto es asá. No podría ser. No podría ser. Y India... A mí el otro día me hablaban de Qatar sobre la democracia. Lo primero que hay que entender, y esto uno lo entiende cuando viajó y más por Oriente, es que no todos los pueblos les interesa la democracia. A muchos pueblos les interesa el liderazgo o el bienestar, digo. Y me hablaban de cómo puede ser que en Qatar no democracia. Y yo decía, en Qatar son sobre un 100% de la población, el 10% son cataríes y el 90% son inmigrantes. Entre ese 10% de cataríes se reparten una torta de guita que es descomunal. ¿A vos te interesaría, si fueras catarí, que hubiera democracia en tu país para que vote el 90%? O sea, no te interesa. Guste o no. O sea, pero a veces esta cosa, uno llega con la banderita creyendo que y de nuevo, para mí, digo, yo soy argentino, o sea, digo, la democracia me parece el mejor sistema con todas sus fallas. Ahora, entiendo también que hay lugares en donde no piensan como yo, bueno, listo, o sea... Bueno, a ver, ahora, por ejemplo... Ahora se habla tantísimo, todo el tiempo de Irán. Cuando Irán tuvo efectivamente un gobierno progresista, secular, que fue el de Mossadegh en 1952, el tipo dijo, voy a nacionalizar el petróleo. Llegó a la CIA y a otra cosa. Ahí, entonces, bueno, tampoco es que, o sea... digo... Bueno, ahí, cuando uno ve los ejemplos de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, ahí es cuando uno dice, no sé si la palabra es justificar, porque no, pero a veces uno entiende el celo iraní en decir, no, acá no entra nadie, y eso implica que no puedes tocar música de Britney Spears. Sí, y para mí se zarpan, está mal, pero hay como esta cosa de, miren qué pasa si les damos 1 centímetro, ¿no? Un poco lo que está en el fondo es eso, una concepción de vida que tienen ellos y que no quieren que se las arruinen, y en esa concepción de vida la familia es todo. Por eso es tan problemático el tema LGBT, es un temazo mega problemático, porque no es solamente 2 hombres besándose, es la destrucción total del Estado, digamos. Entonces, por eso es que es un problema tan grande en estos lugares. Digo, lo que para mí implica casarme con alguien, no es lo mismo que implica para mi amigo Omaní, que implica, por ejemplo, la pérdida de la virginidad, sin ir más lejos. En India un casamiento no es la unión de 2 personas, porque acá nosotros pensamos el mundo por individuos. En India un casamiento es la unión de 2 familias. Entonces uno dice, ¿qué mierda son los casamientos arreglados? Sí, la verdad que a mí como argentino no me gustan, no podría aceptar de ninguna forma que mi mamá me dijera con quién me tengo que casar. Ahora, es porque nací en un país en el cual pienso de una forma, y en India mucha gente no piensa de esa forma, y sabe que cuando se case, entonces las familias se van a unir completamente y se van a ir a vivir a la casa con la familia. Entonces, bueno, hay muchas cosas más que pensar antes de decir me gustás.
A uno le gustará, a otro no. Digo, yo también hago juicios de valor respecto a las cosas. Ahora, lo que no hago es tratar de pensar que lo mío es lo único que existe y lo mejor, digamos. Pues bueno, uno dirá, esto lo acepto, esto no. Tampoco caer en un relativismo cultural de que todo está bien, pero mínimamente entender por qué pasan las cosas. O sea, si no, nos quedamos en el puro eslogan. Nada, llegamos con la banderita de la democracia a Qatar. Sí, muy lindo, pero no es un eslogan y ya, no sirve para nada. Nada. Pregunta, ¿el turismo en Irán es posible? En Irán es no solo posible, te diría que recomendado. Irak es otro tema, primero porque para argentinos la visa es casi imposible, entonces ya de por sí ahí tenés un obstáculo. Con pasaporte europeo es un poquito más fácil. ¿Por qué no podemos sacar de acá? No, primero que no hay embajada iraquí en Argentina y segundo que por ser un país, bueno, sin ir más lejos, Argentina participó de la guerra del Golfo Pérsico, la invasión a Irak. Bueno, no sé bien por qué razón diplomática, pero para los argentinos es muy difícil ir a Irak. A Irán no. Irán te dan la visa cuando llegas en el aeropuerto o la podés sacar antes si querés para asegurarte. A Irak entré porque por el hecho de haber tomado cierta notoriedad me invitaron a una conferencia organizada por el gobierno. Fue algo que yo había estado 5 meses en India. Dije, bueno, me voy 3 meses a Tailandia a escribir y vuelvo a Argentina. Listo, ya está. Y de repente me invitaron con todo pago a Irak y sí, es como, o sea, hay que ir. Y aparte me invitaron para Arbaín, que es la peregrinación del Islam chiita por excelencia. Y es una oportunidad única. Yo tengo amigos chiitas, hay una comunidad chiita bastante importante en Flores y Floresta. Y ellos mismos no pudieron ir nunca. Y yo, que no soy musulmán, estaba ahí y es como, te odio. Pero bueno, me invitaron. Pero bueno, Irak te diría que... Sí, un poco por eso, ¿no? A ver, Irak es posible, pero es muy difícil por el tema de visa y demás. Y si vas... A mí me pareció un país normal, pero a ver, país normal, completamente viajable, pero... Una semana antes que yo fuera, se estaban matando a tiros en Bagdad. Entonces, digo, no voy a ser tan inocente de recomendártelo a tu propio riesgo. Ahora, Irán es un país recontra mil seguro. Es simplemente ir. Irán es simplemente ir y es fascinante, ¿eh? Isfahan, Shiraz, Tabriz, las mezquitas que son una locura. Es muy... Pasa que a veces uno dice, bueno, te vas a Estados Unidos y también te cagan a tiro, pero es como que, bueno, hasta esa parte no se mira. Sí. Te ven que vas a visitar. No, Irán, si vas, tienen hijab obligatorio para turistas. Y, bueno, como cualquier país islámico, sí, para turistas también. Y como cualquier país islámico, un código de vestimenta... normal, digamos, sin mostrar mucho, vamos a decir. Y para entrar a las mezquitas a veces te tenés que cubrir un poco más, pero te dan ahí la túnica, te la dan en la puerta. Pero es un país... Yo he conocido muchísima gente viajando por Irán y la experiencia de todos es espectacular. No sé, sinceramente no sé bien cómo está ahora, bueno, por todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué es la de Lu? Bien. No, déjame pensar. Algo que digas. A mí la que me gustó es la que te quedaste en una frontera en África, que no me acuerdo de qué lago, y que te quedaste ahí en medio de la nada y había que cruzar nomás. Sí, en No Man's Land, entre Malawi y Mozambique, sí. Cruzar ahí no podías cruzarlo porque... Ahora déjame pensar alguna del último viaje, ¿no? En Irán. No, a ver.
Bueno, esto y ya casi terminamos. Bueno. No, a ver, ahora particularmente lo que para mí fue una cosa que sinceramente me pareció que durante una semana viví en otro mundo, fue esto, la peregrinación en Irak. Es una... ¿Cómo? India es todo lo bueno y todo lo malo al mismo tiempo. O sea, es amor-odio constante, constante. Es terrible. A mí me fascina, ¿eh? Ya volvería. Pero a toda persona que ahora me dice que quiere ir a India, le digo, bueno, tenés que tener estómago y saber que no vas a descansar. Tengo una amiga ahora que lo publiqué en Instagram ahora, que la conocí en Tailandia, que está viajando en moto, sola, por India, y me dice, estoy enamorada de este país, de su gente, es fascinante, es increíble, y la entiendo. Pero también conozco gente que me dice, odio este país, y los entiendo también, digamos. Es muy chocante. Y no, a ver, a mí la peregrinación esta chiita me pareció fascinante porque... Sí, no, mujeres y hombres. Sí, familias enteras. No, me pareció fascinante porque a lo largo de toda la peregrinación, que son cientos de kilómetros, vos tenés las carpas que la propia gente instala, no son del gobierno, no son de nada. Bueno, no fui, sí, probablemente. Sí, no fui, pero sí. Y nada, básicamente la gente se pelea, se pelea a ver quién te da comida, a ver quién te da un baño donde te puedas bañar, a ver quién te da de comer. Es como un lugar en donde de repente no existe la plata, yo no gasté plata, decís como, wow, esto está completamente afuera del mundo. Por eso, yo acá tengo una opinión que a veces me lleva a chocar un poco. Yo no comparto cuando se desdeña desde ciertas posiciones con las cuales comulgo en muchas cosas, la religión. La religión es de los poquísimos discursos que quedan en el mundo que no es utilitario. Nadie va a la iglesia a ganar plata, por más que después las instituciones, etcétera. Pero en un mundo en el cual todo es por plata y todo lo que uno hace lo hace pensando en el beneficio que va a tener, el discurso religioso es de los poquísimos que te diría que hoy en día son casi revolucionarios contra ese mundo utilitario. Entonces, cuando a veces se insulta a la religión, porque sí, por la religión, y yo he visto gente que no tenía nada y cantaba el gospel con lágrimas en los ojos y decís, o sea, evidentemente a esta gente no, o sea, la religión hay algo, es algo que mueve el mundo. Entonces, obviamente, esto no implica dejar de denunciar las instituciones y demás, pero ya cuando se ataca el discurso religioso solamente porque sí, para mí es por lo contrario, digamos. Yo en la religión es donde muchas veces veo el posible potencial contestatario a un mundo en el que lo único que importa es la plata. Sí. Sí, es como decía él, que una cosa es que esté en la ley, eso. Muchas veces nosotros nos ponemos en un pedestal del cual no sé si tenemos derecho a ostentar. Pero sí. Bueno, eso, nada, gracias. A ver. Ya saben que está el stand de Futurock para comprar. El nuevo libro, la idea es que salga antes de Navidad. Vamos a ver porque hay un evento que se llama Mundial en el medio que llama un poco la atención de la gente. Pero bueno, debería estar muy pronto. El libro ya está terminado. O sea, faltan correcciones, detalles, imprenta. Y debería salir pronto. Y bueno, nada, ahí está Sofi afuera vendiendo. Así que, nada. Bueno, muchas gracias.